Bueno, entonces continuando, como se fijan, deployamos el proyecto, nos aparece que fue exitoso, ¿ya? Entonces si se fijan, inmediatamente acá, en el proyecto va a crear, ¿no es cierto?, una carpeta que se llama Web Service, ¿ya? Ahí la ven, y va a estar acá el servicio web que creamos, ¿ya? Si le damos con botón derecho acá, Tester Web Service, bueno, si estamos trabajando con Glassfish nos debiera aparecer interfaz para agregar la información propiamente tal y ver el resultado, ¿ya? Si no nos va a aparecer acá, si se fijan, dependiendo obviamente por supuesto del puerto que yo tenga configurado en el Apache. Entonces ojo con eso, porque ustedes a lo mejor tienen otro puerto configurado. Si se fijan acá en la pestaña Service, Server Apache, yo tengo el 8081 como puerto del Apache. Generalmente otras personas lo tienen el 8084 u otro número, digamos. Pero si se fijan, esta ruta de acá es la, ¿no es cierto?, donde está, digamos, en la red el servicio web. Obviamente estoy aquí trabajando con localhost, ¿no es cierto? El nombre del proyecto, el nombre del servicio web, WSDL, ¿ya? Ahora bien, si quisiera consumir esta aplicación de ejemplo, podría descargar, ¿no es cierto?, SwapUI. SwapUI, digamos, es una aplicación que está hecha en Java y que obviamente nos permite consumir servicios web. Ya se puede descargar de manera gratuita, ¿no es cierto?, una versión trial y una versión pro, digamos. Ya, yo en este caso estoy ocupando una versión trial. Fíjense lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Acá le voy a dar nuevo proyecto SOAP, voy a copiar, ¿no es cierto?, esa ruta en la que estaba, digamos, no la había copiado. Voy a copiar, ¿no es cierto?, la ruta. Y si fijan, si copio la ruta ahí, me va a aparecer acá la ruta, digamos, del proyecto propiamente tal. Le doy en OK, ¿ya? Y esta es la página donde se puede descargar SwapUI por si acaso, ¿ya? Si se fijan acá me aparece el método hello, que ahí está, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, me aparece request. Ya, estas pruebas las vamos a hacer cuando creamos nuestro servicio web, pero solamente para mostrarles, digamos, lo que se puede hacer con esta herramienta, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, me aparece principalmente un mensaje swap, ¿no es cierto?, de request. Entonces ahí me aparece un parámetro con signo de interrogación que yo puedo, ¿cierto?, llenar. Si se fijan en el servicio web que habíamos creado, si nosotros ingresamos un texto, obviamente nos debería aparecer la palabra hello y algo. Entonces, si se fijan, si acá corro la petición, miren lo que va a aparecer ahí: hello Oscar. Es decir, quiere decir que el servicio web se ejecutó y me devolvió como mensaje de respuesta esa palabra, ¿ya? Entonces, bueno, como nosotros no vamos a ocupar directamente esta operación, ¿ya? Simplemente la vamos a borrar. Acá nos vamos a la vista de diseño, Remove Operation. Vamos a crear, ¿no es cierto? Vamos a crear nuestras propias operaciones. En este caso vamos a crear específicamente dos servicios web, ¿ya? Vamos a crear, ¿no es cierto? Vamos a crear dos métodos para el servicio web. Celsius a Fahrenheit, ¿no es cierto? Vamos a crear, ¿no es cierto?, nuestro primer método Fahrenheit, ¿no es cierto? Lo que debería devolver, ¿no es cierto?, acá no es un valor string propiamente tal, sino que un valor numérico. Por lo tanto vamos a definir acá que en el retorno es doble. Y aquí tenemos que agregar el o los parámetros que propiamente tal recibiría el servicio web. Por ejemplo, en este caso, lo que debiera recibir, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, Celsius. ¿Ya? ¿De qué tipo? Si fijan, aquí me aparecen los tipos de datos que podría en este caso recibir como entrada. Ya, ese momento lo vamos a dejar sin tick, ¿no es cierto? Final, ¿ya? Entonces aquí le damos solamente en OK, ¿ya? Y si se fijan, me crea inmediatamente el esqueleto de una operación para el servicio web. Nos vamos a la vista de código y aquí aparece, ¿no es cierto?, el nombre del, se fijan, con anotación: Operation Name, Celsius o Fahrenheit, recibe Celsius, doble Celsius, y que retorna un valor doble. Ya, y aquí, ¿no es cierto?, se fijan, por defecto se coloca 0.0, pero aquí es donde nosotros tenemos que programar nuestra lógica de negocio para el servicio web. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear, ¿no es cierto?, una variable que se llame Fahrenheit, ¿no es cierto?, doble Fahrenheit, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, Fahrenheit, voy a ocupar el autocompletado, ¿no es cierto?, es igual a, y aquí, ¿no es cierto?, hacemos uso del parámetro que recibimos de entrada, la fórmula que nos dice, ¿no es cierto?, que para pasar de Celsius a Fahrenheit, ¿no es cierto?, tenemos que tomar esos grados Celsius propiamente tales, multiplicarlo por 9 quintos, ¿ya?
y a eso sumarle 32, ¿ya? Entonces ahí digamos que vamos a retornar finalmente, voy a ocupar aquí control espacio para que me haga el autocompletado, retornar Fahrenheit, ¿ya? Entonces si se fijan ahí tenemos creado nuestro primer método. Ahora agregamos la otra operación, y la otra operación obviamente va a ser asociada Fahrenheit a Celsius, ¿ya? ¿Qué es lo que va a retornar acá? Principalmente, ¿no es cierto? Va a retornar un doble, va a recibir como parámetros acá, ¿no es cierto? Al revés, los grados Celsius que van a ser de tipo doble, ahí está, ¿no es cierto? Lo agregamos, ok, ¿ya? Entonces con eso, digamos, estamos creando ahora otro método o operación que está presente en el web service, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestro web service y se fijan acá nos creó otra operación que es para Fahrenheit. Bueno, aquí tenemos un error, digamos, de tipeo. Entonces si lo arreglamos en el código acá, ¿no es cierto? También se debe ver reflejado en la vista de diseño, donde después se pueden dar cuenta, ¿ya? Entonces sigue deployando el proyecto, digamos, ¿ya? Entonces aquí obviamente lo que necesitamos es crear ahora al revés, ¿no es cierto? La variable Celsius, ahí está. Y obviamente aquí lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula para hacer la otra conversión. Por lo tanto, entonces en este caso Celsius va a ser igual a control espacio, ¿no es cierto? Para que no me está haciendo acá el no, acá hay un error, ¿cierto? Coloqué dos veces la palabra Celsius, disculpe, acá obviamente era Fahrenheit, ¿no es cierto? Eso me parecía extraño, digamos, que no me reconociera, ¿ya? Fahrenheit, ahí es doble Celsius, ¿no es cierto? Fahrenheit, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos que hacer el cambio también a la variable por Fahrenheit, ya, ahí está. Entonces aquí si hacemos el autocompletado ahora, ahí sí no aparece, ¿se fijan? Ya, bueno, esto un error, digamos, que fue más bien, ¿no es cierto?, de tipeo por escribir un poco rápido, ya, pero bueno, voy a correr esto acá mejor para que se vea mejor. Ya me he dado cuenta, vamos a achicar acá esto también, y aquí obviamente el retorno, ¿no es cierto?, van a ser los grados Celsius, ya. Pero si se fijan, estos cambios que hicimos acá en el modo código obviamente se ven reflejados en la vista de diseño, ya. Entonces si fijan ahí me cambió el nombre, que me había equivocado, ¿no es cierto?, en escribir, ya. Y obviamente aquí está continuamente deployando el proyecto, ya. Es importante, digamos, el deployar el proyecto una vez que yo tengo listo el web service para probarlo después, ya. Entonces si fijan aquí ya tengo definidas las operaciones que son necesarias para hacer las conversiones propiamente tales, ¿ya? Entonces tenemos programado el servicio web, ¿no es cierto? Nos vamos al proyecto y aquí lo que deberíamos hacer ahora, acorde a los pasos que habíamos definido, ¿no es cierto?, en la presentación, ¿ya? Es instalar el web service, ¿ya? En el caso del Apache Tomcat, ¿no es cierto?, lo que hay que tener presente y con cuidado principalmente es que los pasos son muy similares a los de Glassfish. Crear el proyecto, crear el servicio web, deployar, no se puede testear en el mismo NetBeans, por lo tanto por eso estamos haciendo uso de esta herramienta que es el SOAP UI, ¿ya? Entonces aquí obviamente hay que escribir la ruta, o sea, se puede obtener, digamos, testeando web service, y obviamente hay que escribir una ruta muy similar a esta, donde se especifica el puerto, el nombre del proyecto en NetBeans, el nombre del servicio web, y se escribe WSDL, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer ahora para que lo vean propiamente tal como se hace, ¿ya? Entonces aquí hago el deploy propiamente tal del proyecto. Entonces se puede demorar un poco acá, digamos. Tiene que parecerme que se hizo de manera exitosa, obviamente, para poder correrlo. Ya, ahí, ¿no es cierto?, no aparece que se desarrolla de manera exitosa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, continuando acá, vamos a nuevamente colocarle acá a testear el web service, ¿ya? Entonces aquí lo que hace ahí, me abre el navegador, lo mismo que me hizo acá adelante, ¿no es cierto? Vamos a copiar, ¿no es cierto?, la URL del Web Service Description Language, ¿no es cierto?, esto de acá. Eso lo vamos a copiar y vamos a ocupar nuestra SOAP UI, ¿no es cierto?, nuestra herramienta, nuevamente, ya, acá, ¿no es cierto?, ya la teníamos, pero nosotros habíamos hecho algunos cambios, ¿no es cierto? Estoy buscando si tiene alguna opción acá para actualizar.
¿Ya? No lo veo. Vamos a cerrar el proyecto como lo teníamos, ¿cierto? No. Y lo vamos a abrir de nuevo. ¿Ya? A ver. Le vamos a colocar acá, agregar WSDL. A ver, coloquémosle eso, digamos, a ver, ok. Y ahí sí, se fijan, nos crea nos va a abrir nuevamente el proyecto con los dos métodos que teníamos. ¿Ya? Ahorita aquí podemos hacer el testeo. Si se fijan, voy a agrandar acá para que lo vean mejor. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto? El pasar de Celsius a Fahrenheit, ¿no es cierto? Si yo quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si coloco 0 acá? ¿No es cierto? Sabemos que si es 0, acorde a la fórmula que habíamos visto acá en el código, ¿no es cierto? Debiera darme 32, ¿no es cierto? Vamos a hacer la prueba, le colocamos 0 ahí, corremos el programa, ¿cierto? Y aquí debería darnos 32, ¿se fijan? Ahí lo mostró. Ahora bien, en el otro proceso, de Fahrenheit a Celsius, aquí lo vamos a dar en request. Esto voy a abrir una nueva ventana para el mensaje swap. Me pide que complete, ¿no es cierto?, ahí en el símbolo de interrogación. Y se fijan aquí con la etiqueta Fahrenheit me aparecen, en este caso, los parámetros propiamente tales que hay que ir completando. Si coloco 0 ahí, ¿no es cierto? Perdón, si coloco 32, debería darme 0. ¿No es cierto? Estoy haciendo el proceso contrario. Si coloco 32, ¿no es cierto?, me irá a decir que son 32 grados Fahrenheit, deben ser 0 grados Celsius. ¿Se fijan? Ahí está. Eso quiere decir que el servicio web está funcionando bien. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí en pocos pasos logramos crear, ¿cierto?, una operación de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una aplicación, ¿no es cierto?, una aplicación que consuma este servicio web que acabamos de crear. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer, ¿no es cierto?, en este y en el siguiente video la creación de las aplicaciones propiamente tal. Vamos a crear primero una aplicación de escritorio, nos vamos a Java Application, ¿ya? Y aquí vamos a colocar cliente web service. Voy a colocar acá ejemplo, ¿no es cierto? Como le coloqué acá ejem, ¿cierto? Ese fue el nombre que le di al proyecto, web service 1, ya. Entonces acá le voy a colocar finalizar. Ya, si fijan acá tengo el proyecto, ahí está, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Acá, ¿no es cierto?, sobre el proyecto nuevo que acabamos de crear, botón derecho, nuevo, otro, vamos nuevamente acá abajo de Hibernate, Web Service Client, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos varias opciones. Las personas que trabajan con Glassfish, basta, ¿no es cierto?, que vayan a la primera opción, acá, y busquen el servicio web que crearon. Ya, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, tenemos ¿no es cierto? Acá está, ejemplo 1 web server, ¿no es cierto?, que es el que nosotros creamos. Bueno, yo tenía otra serie de otros, ¿no es cierto?, pero es el que hemos creado, ¿no es cierto? Ahí está conversión de temperatura. Y lo agregan de ahí solamente. Podrían hacerlo de esa manera, ¿ya? Pero una manera más general de hacerlo para cualquiera de los servidores es copiando la URL. Lo mismo que hicimos con el SOAP UI, ¿ya? Entonces aquí antes de ir a copiar la URL del proyecto, al momento de testear, ¿no es cierto?, me apareció en el navegador la URL, esta URL, copiarla, finalizar, ¿no es cierto? Y aquí yo le doy en finish. ¿Qué va a hacer, no es cierto? Si está todo correcto, me debiera importarme, entre comillas, el servicio web y crearme aquí una serie de paquetes adicionales. ¿Ya? Aquí, si se fijan, creo esa carpeta que se llama Web Service Reference. Ya, creo otras que son, ¿no es cierto?, MetaInf, y aquí las pueden ver, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, fíjense, Web Service Reference, conversión de temperatura, el puerto, y aquí están los dos métodos, ¿no es cierto? Lo que si se fijan acá, ¿no es cierto?, en la aplicación cliente, por defecto, ¿no es cierto?, me creó, digamos, esto que está acá, esta clase Java. Entonces ahora lo que tenemos que hacer simplemente es importar. Si se fijan, voy a arrastrar el método 1 del servicio web, el método 2 del servicio web,
y automáticamente, ¿no es cierto?, hace una importación, digamos, o crea dos clases estáticas, perdón, dos métodos estáticos con, digamos, las operaciones que nosotros habíamos definido para el servicio web. Y en el fondo nosotros vamos a ocupar ahora para hacer el testeo. En el siguiente video vamos a ver cómo poder realizar el hecho, ¿no es cierto?, de consumir el servicio que creamos con esta aplicación de escritorio, y luego vamos a crear una aplicación web también para ver que se puede también realizar de esta manera. En eso quedamos.